Entonces, la importancia para la cadena de suministro es un tema muy puntual. Cuando estamos hablando de seguridad en la cadena de suministro, pues estamos hablando hoy en día en Colombia de operador económico autorizado, totalmente reglado por la DIAN, de acuerdo a los estándares internacionales que han sido por la Organización Mundial de Aduanas y que han venido en este momento aplicándose en Colombia. En Colombia, hoy en día son autorizados como operador económico autorizado los exportadores que iniciaron desde el año 2011, aunque la resolución que validó los estándares para los exportadores solamente salió hasta el año 2015. Resolución luego para el decreto para los importadores, en donde bajo el decreto 1894 del año 2015 se abren dos modalidades de operador económico autorizado: el operador económico autorizado, seguridad y facilitación, y para aquellas empresas que tienen algunas operaciones especiales en los temas sanitarios y fitosanitarios, el operador económico autorizado, seguridad y facilitación sanitaria. Todos estos ya están reglados, incluyeron desde el año 2019, salen los estándares para los agentes aduaneros y en este momento están los proyectos para las empresas de transporte de carga por carretera, el transporte férreo y últimamente todo lo que es el transporte, todo lo que es la operación para las empresas, para las zonas francas. Entonces, yo aquí voy a avanzar un poquito en estos temas para venirme a este evento que tenemos de la norma ISO 28, que está totalmente alineado con el operador económico autorizado, y es todo el tema de la prevención y el control frente a actividades delictivas que hay en la cadena de suministro. Entonces acá estamos con un país, Colombia, un país de alto riesgo. Hoy en día estamos teniendo nuevamente eventos de terrorismo en Colombia, eventos de narcoterrorismo en Colombia. Personalmente nunca hablo de grupos residuales, creo que la FARC y el ELN siguen siendo unos grupos narcoterroristas dañinos para la economía del país, con unos impactos muy fuertes en lo que está sucediendo hoy en día en la seguridad en la cadena de suministro. La piratería y eventos hoy en día por estos grupos terroristas se están viendo reflejados en todo el país, como estábamos antes en los años 90, los que nos acordemos de lo que sucedía en Colombia en los años 90. Entonces, acá nosotros tenemos que entrar a considerar que vivimos en Colombia, operamos en Colombia, un país clasificado como un país de alto riesgo, en operaciones de alto riesgo, el tema de logística. La ruta Buenaventura-Bogotá está complicada, la ruta Medellín-Costa Atlántica está complicada, la ruta Costa Atlántica-Bogotá está complicada. O sea, tenemos una situación que no es favorable en términos de seguridad y que implica que los actores de la cadena de suministro tienen que establecer criterios claros de cómo van a operar en sus temas de responsabilidad civil, contractual, y que van a estar vinculados de manera especial en el tema del desarrollo del operador económico autorizado, y este tema lo va a tratar en el estándar 2, en el estándar 2 asociados de negocio. Dentro del origen de la norma, pues aquí aparecen unos temas interesantes. Ya había mencionado algo del VAX, aquí está el TAPA, que fue un tema para operaciones especiales de mercancía con alto valor tecnológico. El CITIPAT en los Estados Unidos, el CITIPAT en los Estados Unidos tiene una nueva versión que aparece a partir de enero del año 2020, de este año, y que es la figura de operador económico autorizado en los Estados Unidos. De hecho, México lo tiene totalmente alineado, y acá en Colombia pues se deben considerar, están totalmente alineados también con nuestra norma de operador económico autorizado, y forma parte del modelo de seguridad americano, a donde hay muchos importadores y exportadores colombianos que tienen que estar totalmente ligados a este tipo de estándares de seguridad.
En Colombia, pues básicamente está liderado por la DIAN, por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, y estamos en el marco de la Organización Mundial de Aduanas, como ya lo dije, y Colombia pues es un país que se alineó totalmente y que viene generando toda la normativa para que vayan entrando todos los actores de la cadena de suministro. Aquí estoy mostrando las organizaciones del Estado que están participando, la DIAN, la policía, el BIMA, el ICA, pero también están soportados por la DIMAR, la Autoridad Aeronáutica, la Superintendencia de Transporte, las autoridades que van a estar relacionadas con el comercio exterior y que van a formar parte de los controladores de que se cumplan la legislación sobre el operador económico autorizado. Dentro de esta norma hay en las condiciones previas y en el análisis y administración de riesgos, en el operador económico autorizado hacen claramente referencia a todo lo que tiene que ver con lavado de activos, financiación de terrorismo y otras actividades que están ligadas a estos delitos. Y en el mercado de Colombia hay unas normas que se han llamado Circular DIAN 0170, que fue la primera norma que salió en la cadena de suministro en el año 2002, que solamente estaba dirigida al lavado de activos, que la norma se quedó allá en el tiempo, aunque en la legislación aduanera, cuando vino el decreto 390 y ahorita con el decreto 1165 del año pasado, lo actualizan y establecen que la circular DIAN 0170 debe cumplir con unos requisitos de prevención y de control frente al lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Dentro del sector transportador en Colombia, pues está la resolución que los liga con el tema de lavado de activos, financiación de terrorismo, proliferación de armas de destrucción masiva, en donde le genera unos requisitos al oficial de cumplimiento, unos requisitos a las juntas directivas, a los representantes legales para el cumplimiento de la norma, y dentro de generadores de carga, pues está CIPLAF, que el CIPLAF está en este momento en un proceso de ajuste. Creo que el CIPLAF de las empresas generadoras de carga que están controladas por la Superintendencia de Sociedades van a estar muy alineadas con lo que ha sido el estándar que se está llevando para las empresas de transporte en Colombia, que en mi opinión es el más fuerte que tenemos en este momento en el país. Dentro de la norma ISO 28000 como tal, no van a encontrar que se hable de lavado de activos o financiación de terrorismo. La norma como tal establece que hay que establecer unos criterios para el control y la prevención de las operaciones de la empresa, de toda la estrategia logística de la empresa, que tenga que tener unos resultados en seguridad. Y los resultados en seguridad, la norma los empieza a establecer desde... Discúlpeme que se salió la presentación. Establece unos criterios que permitan validar que la empresa tiene una serie de operaciones seguras en su cadena de suministro. Ahora, la norma ISO 28000 habla de cadena de suministro y el operador... Un segundo, no se ve la diapositiva. Permíteme un segundo. ¿Ya vemos la diapositiva? Sí, señor. Listo, muchas gracias. Entonces, la norma como tal es para que la cadena de suministro y la operación, la seguridad en el operador económico autorizado es para la cadena de suministro. Entonces, dentro de los criterios de una cadena de suministro va a aparecer una estructura que no lo establece claramente ni la ISO 28000 ni el operador económico autorizado, pero sí habla de la responsabilidad civil contractual. Cuando hablamos de la responsabilidad civil contractual es
todos los contratos, los acuerdos por licitación, por cotización, que aparecen para el movimiento de carga internacional, importaciones o exportaciones, y que vinculan a todos los actores que tocan o documentan la mercancía. Empresas de transporte de carga, operadores de transporte multimodal, agentes de carga internacional, agentes aduaneros o agencias de aduana, puertos y todas las personas que tienen una participación directa y que pueden generar amenazas frente a lo que suceda con la movilización de mercancías. Es por eso que en los cursos que hemos dado en SGS, frente al desarrollo del sistema de gestión de seguridad, siempre hemos vinculado la parte contractual que de acuerdo a los contratos de transporte internacional o los contratos de transporte nacional, almacenamiento y mandato aduanero que hay en las operaciones de transporte. Entonces, para referencia en el Código de Comercio colombiano van a encontrar los 3 modelos de transporte, el modelo de mandato aduanero, comisión de transporte, transporte multimodal, y dentro del tema de comisión de transporte, la figura del transporte combinado, sea nacional o sea transporte internacional, y determina claramente cómo es la responsabilidad de cada uno de los actores en el recibo, transporte, almacenamiento, entrega, distribución de la carga. Entonces, este tema hemos considerado que ha sido fundamental porque no es solamente cumplir con un estándar, que en una auditoría en ISO 28000 o en cualquier sistema de gestión de seguridad, ¿sí? O en una validación de la DIAN, simplemente si tenemos un acuerdo de seguridad y cómo hemos establecido el acuerdo de seguridad, porque hemos considerado que los acuerdos de seguridad deben formar parte de los contratos que se han establecido en logística. Y acá el mercado es muy débil en Colombia. Estamos acostumbrados a cotizar fletes y a mover la carga y a preguntar si tenemos unos estándares de seguridad. Pues hay que cumplir con los requisitos de la norma. Si hay un operador autorizado OEA con un transportador que vaya a ser autorizado OEA, se supone de buena fe que todos están cumpliendo con los requisitos y con los estándares de seguridad requeridos para la carga. La experiencia desde el punto de vista de analista de riesgos en logística y transporte y de auditor me han permitido establecer que yo soy ISO 28, tú eres ISO 28, etcétera, yo soy OEA, tú eres OEA, no necesariamente se va a dar cumplimiento 100% a los estándares de seguridad. O sea que aquí contractualmente se debería establecer un estándar de operaciones y un estándar de seguridad que permita que aguas arriba o aguas abajo, como lo establece la norma ISO 28, se puedan mover las mercancías con responsabilidades de cada uno de los actores claramente definidas. Entonces, dentro de las responsabilidades contractuales, siempre hemos dicho, va el tema penal paralelo, porque las amenazas y los riesgos que tiene la cadena de suministro cuando son exportaciones en Colombia es pues la exportación de cocaína. Colombia desafortunadamente hemos crecido en los cultivos de coca, en la eficiencia en producir cocaína, y somos el primer productor de cocaína en el mundo. Desafortunadamente estamos inundando al mercado de cocaína con unas circunstancias y unas políticas acá en Colombia que no favorecen ni la imagen de Colombia ni la calificación de riesgo de Colombia, pero que sí impactan muy fuerte a las cadenas de suministro. Y agua, entonces, cuando estamos aguas arriba, estamos evaluando todo lo que tiene que ver con el OEA del importador. Cuando estamos hablando abajo, pues todos los estándares del OEA del exportador. Los que se estén vinculando en los estándares generales, que los estándares generales son básicamente 9 capítulos, que es análisis y administración de riesgo, asociados del negocio, seguridad de las unidades de carga, acceso físico, seguridad del personal, seguridad de los procesos, seguridad física en las instalaciones, seguridad en la tecnología de la información y todo el tema de entrenamiento y conciencia y la seguridad. Aquellos que tienen productos que son regulados o controlados por el ICA o el INVIMA, pues agregan 2 capítulos adicionales, uno de seguridad sanitaria y otro de seguridad fito y zoosanitaria. Entonces, dentro de esta estructura y dentro de estos protocolos es que
estamos sugiriendo y hemos recomendado que haya unos contratos de transporte claramente definidos con responsabilidad que vinculen el cumplimiento de todos los estándares que tiene el operador económico autorizado. Como tal, la norma de la ISO 28000 tiene un primer capítulo, política de gestión de la seguridad. Es interesante que cuando ustedes van a cualquiera de las resoluciones que se están utilizando para la autorización de los OEA en exportaciones, en importaciones o los agentes aduaneros, e igual vienen los proyectos que tienen para transportadores y para zonas francas. En el capítulo 1 de análisis y administración de riesgos va a aparecer un estándar similar a lo que tiene la norma ISO 28000. Entonces, la política de gestión de seguridad depende de los riesgos y la política de gestión de seguridad va a estar acompañada de objetivos, de metas y de programas de gestión de la seguridad. Entonces, en la parte segunda del sistema de gestión de seguridad, en la norma ISO 28000, en la planificación del sistema, aparecerá evaluar riesgos, todos los requisitos de la reglamentación que tiene la cadena de suministro, establecer objetivos y metas de seguridad y establecer programas de gestión de seguridad. Entonces acá hay un tema que se puede alinear directamente con la norma, no excluye ninguna otra norma de sistemas de gestión de seguridad en absoluto. Y si hay alguna empresa que tenga otro sistema de gestión de seguridad bajo otro estándar que le pide política de seguridad, alinear objetivos, metas y programas de seguridad no debería ser tan complicado porque podría alinearse y cumplir estándares del sistema de gestión de seguridad. Dentro de la evaluación hay un tema bien interesante y es que en el numeral H de la norma, permítame un segundo. En el numeral H de la norma, no me la sé de memoria aún, dentro del numeral 43.1 aparece una amenaza a la continuidad de las operaciones. En la estructura de análisis de riesgos, pues hay varias calificaciones de riesgos en tema de amenazas y riesgos de falla física, en donde colocan temas de daños maliciosos, actos terroristas o acción criminal, ¿sí? Amenazas y riesgos operacionales, amenazas del medio ambiente natural, factores fuera de control de la organización, amenazas de las partes involucradas, gestión de datos de la información y comunicaciones y una amenaza a la continuidad de operaciones. Creo que la situación que ha vivido el país en el tema de la pandemia, soy respetuoso de de toda la legislación y de todos los protocolos de seguridad que se han establecido en el país. Creo que lo debemos cumplir en las cadenas de suministro bajo los protocolos que tengan las empresas que están recibiendo, transportando, entregando, almacenando carga, pero también creo que el país se fue mucho al tema de la pandemia y se han olvidado otros temas que pueden ser más importantes frente al resultado económico y al impacto que está teniendo esta pandemia, como se ha manejado en Colombia y bueno, en el mundo, en donde se cerraron países, se cerraron negocios, se cerraron economías, vino el desempleo y allá afuera en Colombia pues estamos llenos de transporte de cocaína, exportación de cocaína y todo lo que está pasando con la seguridad del país. Entonces, cuando este numeral hace una referencia a la continuidad de operaciones, es un tema claro a identificar potencialmente qué eventos pueden afectar a la empresa, pueden interrumpir sus operaciones y puede generar un impacto económico muy fuerte en la organización. Ahora, la norma va ligada a actividades delictivas, entonces, sin extendernos a otros riesgos, miremos riesgo país, actividades delictivas en el país, con todo acompañado de corrupción y acompañado de todo lo que tenemos, y en determinado momento, cómo pueden verse afectadas las empresas y las organizaciones en sus sistemas de gestión de seguridad. Este es un capítulo interesante y es una parte que vale la pena profundizar cuando se está haciendo todo el tema de análisis de riesgos. Ahora, adicionalmente dentro del análisis de riesgos,
el operador económico autorizado lo está ligando con el decreto 1165 o con la legislación aduanera y lo está estableciendo como un requisito de la legislación aduanera. La semana pasada, discúlpeme, ¿alguien tiene prendido el audio, por favor, para apagarlo? Hace 1 o 2 semanas, en una charla que teníamos con un asegurado de una compañía de seguros, sus abogados decían que ellos no deberían cumplir con tener CIPLAF porque ellos no eran operador económico autorizado. Y esto no es cierto, es una distorsión, es una mala interpretación. El decreto 1165 establece que todos los actores que están en la cadena de suministro internacional, grandes o pequeños, deben tener sistemas de prevención de riesgos que cumplan con prevenir y proteger lavado de activos, financiación de terrorismo, tráfico de armas, tráfico de personas, sustancias peligrosas, todas esas actividades y todos estos delitos que hay anexos a este tipo de operaciones ilegales. Y eso va a un análisis dentro del tema de riesgos en las operaciones de la empresa. Luego aparece la implementación y operación, donde aparecen pues todas las responsabilidades y competencia, que aquí aparece dentro del operador económico autorizado, trae un tema que es muy interesante, que es todo el tema de cargos críticos. La identificación de cargos críticos en la organización son aquellas personas que tienen toma de decisiones, manejan recursos de la empresa, están vinculados directamente con la manipulación de la carga y que son personas que en determinado momento tienen la posibilidad de vincular a la empresa actividades ilegales. Y esto va ligado con 2 temas que son importantes. Son cargos críticos en la empresa los socios, miembros de juntas directivas, representantes legales, revisores fiscales, contadores, representantes aduaneros, entre otros. Y cuando uno empieza a hacer el desarrollo del operador económico autorizado, aparece en las condiciones previas unos requisitos totalmente claros de qué deben cumplir estos empleados o estos socios o estos accionistas para poder tener una calificación de riesgo favorable por parte de la DIAN. Entonces, aquí hay un parámetro muy claro que tenemos que vincular en las operaciones, que la DIAN está ayudando en su análisis de riesgo de este tipo de personas a que la transparencia, a que la claridad, a que dentro del desarrollo de una organización, de una empresa que quiere ser autorizada como operador económico autorizado, en la cabeza haya orden, respeto legal y no haya antecedentes. ¿Qué ha pasado con otros sistemas de gestión? Muchos sistemas de gestión, cuando uno los revisa, son sistemas de gestión totalmente operacionales. O se tocan no al gerente, sino del gerente para abajo a todo el mundo, y la cabeza de la empresa es la que mayor riesgo le genera a una organización. Toman decisiones, manejan el presupuesto, toman la plata y pues están direccionando la empresa hacia las actividades para desarrollar su objeto social, pero también pueden participar en riesgos y amenazas frente a temas de incumplimiento legal o estar vinculados a temas de operaciones ilegales. Y lo vemos en Colombia, lo vemos todos los días en las noticias o en información que uno recibe de empresas que han sido vinculadas, de personas que han sido vinculadas con tema de narcotráfico, con tema de terrorismo, empresas de la FARC, que son fachada para todo su lado de dinero. Me imagino que el ELN tendrá toda su fachada y lo mismo los grupos que están dedicados al narcotráfico en Colombia. Entonces, acá hay un tema claro en responsabilidades y competencia, pero que también a los empleados de la organización viene un tema de identificarlos como cargos críticos. ¿Qué pasa con el contrato laboral? El capítulo 5 de seguridad del personal en el operador económico autorizado establece que la empresa debe tener un programa, un procedimiento de selección, de contratación, de sostenimiento, retiro de las personas.
Pero cuando uno empieza a mirar el contrato laboral en Colombia, creería, y es una recomendación que hemos hecho a algunos clientes, que dentro del contrato laboral deberían existir unos ajustes que permitan decirle a la persona que es un cargo crítico, que está sujeto a unas validaciones y a unas revisiones, que en la revisión no solamente va a ser a esa persona, sino a su núcleo familiar más cercano, y que va ligado con identificar si esa persona es una persona de alto riesgo o de bajo riesgo para una organización. O sea, cuando estamos hablando de actividades ilegales, cualquier miembro de una empresa, socio o empleado, puede estar o quedar vinculado en una operación ilegal. Y entonces las amenazas frente a las personas que están contratadas por la empresa tienen que ser absolutamente claras, ser discutidas con los empleados y llegar a unos ajustes contractuales, que es el contrato laboral, que permita que la visita domiciliaria, que el análisis económico que se hace en la frecuencia que la empresa establezca anualmente o cada 2 años, como lo establezca, o cada vez que entra una persona en cargo crítico, o si lo hacen a todos los empleados de la organización, tengan esa claridad frente al cumpliendo con los temas de habeas data, protección de datos, pero también sabiendo que la empresa tiene un compromiso que ha establecido con el Estado, que es tener seguridad y que es garantizar seguridad. Entonces vendrá todo el tema de las comunicaciones, que se puede, que se consulta, que es público, que es privado y que permite poder hacer un manejo adecuado de habeas data. Aquí estamos hablando no solamente de empleados, sino también estamos hablando de las partes de los asociados de negocio, que ahorita tocó ese tema en control operacional. La norma ISO 28000 habla de documentación del sistema de gestión. Profe, qué pena te interrumpo. Es que tienen una pregunta en Sí, el por chat. favor. Sí, claro. Entonces, nos dice Hugo Andrés Moreno, ¿pero en Colombia es legal? ¿Pero eso en el contrato es legal en Colombia, perdón? Estamos hablando del contrato laboral. Si quieres, Hugo, prende tu micrófono y nos haces la pregunta. Hugo. Buenos días, Buenos días. gracias. Sí, hablando del contrato legal, pues hay normativa que, pues digamos que se puede manejar, dejar ciertas pautas o ciertas cláusulas o convenios en el contrato. Igual, pues hablando de que un contrato es un acuerdo de voluntades entre dos partes, empleador-empleado, pero pues también es cierto que en un proceso legal la carga más vulnerable es el empleado, ¿sí? Lastimosamente, hablando desde la parte de la empresa. Entonces mi pregunta va más encaminada a eso. Vos decías que dejar ciertos metros, eh, eh, pero pues también hasta qué punto es viable o no es viable o es legal o no sé, o hasta qué punto no se infringen normas del reglamento pues legal en Colombia, ¿no? Básicamente, porque decías que pues digamos que al núcleo más cercano familiar o el núcleo primario familiarmente, pero pues hasta qué punto eso no viola, digamos, cosas como no sé, la dignidad humana y ciertos derechos más a fondo, ¿sí? Gracias. Pues Hugo, es claro que la Constitución Nacional establece pues el derecho a la privacidad y hay unos derechos establecidos para la persona, pero también uno tiene que colocarlo en consideración frente a una empresa que está importando o que está exportando, que ha ofrecido como garantías a la DIAN unos criterios de seguridad, que dentro de esos criterios de seguridad está el tema de personas, socios y empleados, y que lo debe cumplir. Entonces aquí creo que uno de los parámetros fundamentales es que antes, bueno, hablemos de una persona que va a ingresar a una organización, tiene que tener claramente establecidos cuáles son los criterios de seguridad que debe comprometerse a cumplir. Esta es una responsabilidad de dos partes. Cuando los empleados ya forman parte de la empresa, pues el tema de concientización de los riesgos y las amenazas que se generan,
pues debe ser un tema formal, pero yo creo, y no estamos llegando a una violación del contrato laboral, que las reglas de juego frente a estándares de seguridad se deben discutir, se deben llegar a los acuerdos y se deben establecer como responsabilidades de los empleadores y de los empleados. O sea, la responsabilidad laboral no es solamente del empleador, la responsabilidad laboral tiene dos partes, empleado y patrono. Entonces ahí es donde uno tiene que entrar a revisar. Nosotros estamos con una legislación pues muy antigua en Colombia, que hay unas consideraciones que no ha tenido, pero que la ley los empieza a establecer. La DIAN establece unos criterios para efectos en la legislación aduanera, establece unos criterios claros de seguridad para la empresa y para los vinculados a la empresa. El operador económico autorizado sale como ley, decretos y resoluciones que establecen unos criterios, y ahí el tema es simplemente ¿los aceptamos o no los aceptamos? Ahora, esto es un tema absolutamente excluyente. Hay personas que dicen no acepto visitas domiciliarias, no quiero estudios de seguridad, y ese tema se tiene que cumplir y se tiene que respetar. La empresa tiene que tomar una decisión si esa empresa, si esa persona le conviene mantenerla o no le conviene mantenerla. Entonces, yo creo que es un tema, pues choca con los empleados. Empresas que tienen sindicatos, esto es un tema muy complicado de manejar, pero si la empresa tiene que cumplir la seguridad, se tiene que acordar con los empleados, manejar el habeas data, manejar la confidencialidad, no hacer el tema de una manera que violente los derechos de las personas, pero sí que lleguemos a un mutuo acuerdo con los empleados Una frente a los pregunta. estándares que tenemos que cumplir. Sí, señor, ¿con quién hablo? Emerson Atencia, ese es el sector de minerales, Barranquilla. Sí, señor. O sea, la pregunta es, bueno, con respecto a lo que usted acaba de decir ahora, creo que lo más conveniente es hacer una trazabilidad sobre el proceso de dicha persona que se va a incorporar a una empresa. Pues así como están las cosas ahora mismo, pues no solamente en el país, sino en varios lugares del mundo, creo que lo más conveniente es pues hacerle el debido proceso a la persona, y si la persona creo que se rehúsa a someterse a las cosas que diga la empresa como tal, pues hacerse los exámenes médicos, una visita domiciliaria y eso. Creo que eso da trazabilidad para que se elija a una excelente persona o a una buena persona o a un buen trabajador. Porque si eso no se hace, pues se estaría pues prácticamente contratando a una persona que más adelante puede ocasionar problemas. Sí, aquí, Emerson, hay dos eventos, uno con personal nuevo y otro con personal ya vinculado a la empresa. Con un nuevo personal que va a entrar a la empresa, las cláusulas de confidencialidad, seguridad, todo este tipo de acuerdos se deben realizar desde el momento en que la empresa va a entregar la hoja de vida para poder solicitar un empleo a la empresa, sea por internet o sea colocado en las instalaciones de la empresa. En ese momento, a ese potencial candidato, la empresa le debe manifestar que hay unos temas de seguridad, si está de acuerdo o no está de acuerdo, para que desde antes de que la persona empiece todo un proceso de selección y de contratación, tenga claras las reglas de juego. Y eso tiene que quedar en el contrato laboral. Con las personas que están laborando en la empresa, pues en ese momento hay que hacer todo un proceso de concientización y de negociación y de llegar a unos acuerdos. Por eso digo que el tema es absolutamente excluyente. Tuvimos un caso con un agente de carga internacional que es de Estados Unidos, en donde en un embarque de Colombia a Estados Unidos, en sus embarques llegó cocaína a Estados Unidos, y vienen las demandas y vienen todos los temas de visitas, y aquí el gerente comercial nunca aceptó que tuviera una visita domiciliaria ni una revisión de sus antecedentes financieros, y esa persona pues obvio salió de la empresa, pero terminó también con una demanda de la empresa hacia ese gerente comercial que había participado directamente en una operación que fue contaminada con cocaína. Entonces el tema es un tema bastante delicado para la empresa y para las personas. Y acá, en mi criterio, respetando los derechos fundamentales, pero también deben prevalecer en el contrato unos criterios
que garanticen la seguridad para las operaciones de la empresa. Si eso no fuese así, pues no existiría en el OEA o en el VAX o en el ISO 28, que son los estándares, o en TAPA, en ese tipo de estándares, un capítulo de seguridad del personal, y quedaría totalmente incompleto. Entonces, la consulta de listas restrictivas, la consulta de estados financieros, de la evaluación de la situación económica de la persona, pues sé que es muy complicado, pero que hay que realizarlos. Aún hoy en día, dentro de los procesos de selección de personal, están mirando las redes sociales y qué se está transando en las redes sociales dentro de las personas. Entonces, sé que el tema es complicado, sé que hay que tener una estrategia clara con los empleados para que no sientan vulnerados sus derechos fundamentales, y que la empresa tiene que cumplir los estándares de seguridad que se ha comprometido a desarrollar. Para continuar, luego viene todo el tema de control operacional. El tema de control operacional termina en donde están todos los movimientos de la carga de las mercancías desde origen a destino final, con todas las posiciones que tenga que surtir esa mercancía. De hecho, una definición sencilla de logística son tiempos y movimientos. Entonces, la carga en un proceso logístico tiene tiempos de documentación, tiempos de carga, tiempos de transporte, tiempos de entrega de la mercancía, tiempos de nacionalización de la mercancía, etc. Entonces, acá es donde aparecerá el tema fundamental: asociados de negocio. ¿Quiénes son los asociados de negocio de una empresa, de un generador de la carga que importa o exporta? Pues él tiene transportadores internacionales, transportadores nacionales, tiene aduaneros, tiene almacenadores, tiene puertos, tiene operadores portuarios, que son todas las empresas que con sus recursos van a tocar esa mercancía, y que tiene que tener un acuerdo claro de cómo son las condiciones y los estándares de seguridad. Entonces, un operador económico autorizado debe garantizar que en su cadena de suministro, aguas arriba o aguas abajo, los estándares de seguridad que este operador económico autorizado debe cumplir, sus asociados de negocio los debe cumplir. Aliados estratégicos, como quieran llamarlos, deben cumplir con esos estándares de seguridad. Aún la DIAN ha establecido unos criterios. El manejo de mercancías en tránsito aduanero hoy tiene unas condiciones especiales de seguridad que todo el mundo los debe cumplir. Y si no lo cumple, pues vienen las sanciones y vienen pues todos los perjuicios que va a tener por no cumplir con estándares de seguridad. Entonces, la recomendación aquí siempre ha sido: vámonos a contratos. Tuve la experiencia en Ecuador con un operador económico autorizado que a su vez es certificado en norma ISO 28000, y en Ecuador me pareció interesante la figura del contrato. Hacen un contrato, lo firman los representantes legales, y dentro de ese contrato encontré dos anexos. Un anexo de las operaciones, cómo recibo, cómo transporte, cómo entrego, pero encontré un anexo de seguridad de la operación. Y en el anexo de seguridad de la operación, firmado por los representantes legales, aparecían todos los estándares. Ellos eran seguridad y facilitación únicamente del OEA, alineados con sus garantías y exclusiones de sus pólizas de seguro mutua de los operadores, y alineados ISO 28, OEA, condiciones y garantías de seguro. Porque tenían que garantizar que si una mercancía se pierde o se daña, igual en la reclamación a la aseguradora deben garantizar que haya una indemnización y una adecuada subrogación. Entonces, el control operacional es bastante fuerte. La norma ISO 28000 creo que es 2 o 3 párrafos nomás, ¿sí? Que lo alinea con la política, lo alinea con los programas de seguridad, pero que cuando ya uno va a mirar cómo es la cadena de suministro y cuántos son los actores de la cadena de suministro en ese momento, uno se puede dar cuenta de qué tan poderosa es esa cadena y qué tan extensa es esa cadena. ¿Qué creo en los temas de operador económico autorizado? Generadores de carga que estaban acostumbrados a tener 30 o 40 empleados de transporte para ir cotizando e ir disminuyendo fletes, terminarán disminuyendo el volumen de proveedores de transporte,
para empezar a operar con un reducido volumen de aliados estratégicos que le garanticen la movilización de la carga nacional e internacional, origen, destino, a donde vayan o desde donde vengan a Colombia, pero que les garanticen rutas, permanencia, adecuados costos, etcétera, ¿sí? Y en Colombia, empresas de transporte que tengan estándares de seguridad, capacidad económica para poder hacer la operación y poder generar unos aliados que sean siempre los mismos en el tiempo. Entonces, creo que en los estándares del operador económico autorizado, la selección de proveedores, la selección de asociados de negocio tenderá a disminuir el número de asociados de negocio en una cadena de suministro, pero con la responsabilidad de establecer claramente el cumplimiento contractual donde se vinculan estándares operacionales y estándares de seguridad. Y acá se tendrán que definir claramente. Eso implica que vamos a tener que pasar de una simple cotización de fletes nacionales o internacionales a unos estándares que son un poquito más valiosos, incluyen visitas, revisión de instalaciones, revisión de procesos, auditorías. La norma como tal habla de que el operador económico autorizado cada 2 años tiene que hacer una validación de los estándares de seguridad de sus asociados de negocio. Entonces, este es un capítulo que hay que desarrollar y aquí hay un tema puntual que hay que vincular, que es la declaración de seguridad o el acuerdo de seguridad o el estándar de seguridad, como lo manejan otras normas y como lo maneja el BACS. El BACS, perdóneme, y la ISO 28000. Entonces, acá ese documento forma parte de lo que se tiene que negociar y pactar con los asociados de negocio. Inclusive la circular 027 del año 2012 de la DIAN establece el concepto del asociado de negocio, establece el concepto de la manifestación suscrita, que va muy ligada a la 28001 y va muy ligada a otros estándares que permiten poder generar adecuadamente ese acuerdo de seguridad vinculado en un contrato de responsabilidad civil contractual. Toda la parte de preparación para emergencias, pues se supone que en una operación logística la carga se puede caer, se puede dañar, se puede perder, la pueden quemar, la piratería, el contrabando, todas las actividades que pueden generar para la empresa eventos y contingencias. Entonces, los actores deberán tener todos unos temas de manuales de emergencias que van ligados, pues, con si tienen programas de continuidad de operaciones, ligados a sus programas de continuidad de operaciones, y que van a formar parte también de los estándares para poder manejar los eventos que sucedan sobre la carga. Aquí yo estoy hablando solamente de los eventos que suceden sobre la carga, pero hay otros en las emergencias que es la afectación a terceros, y la afectación a terceros es la responsabilidad civil extracontractual que se mueven en los contratos de logística, de almacenamiento, de aduanas, y que pueden afectar a las personas que están allá en la calle, a las estructuras del Estado, etcétera, que pueden ser afectadas por una contingencia o por una emergencia que suceda con ese operador económico autorizado o con esa empresa que está haciendo una operación que puede ser certificada también en un sistema de gestión de seguridad. Entonces, dentro de este tema de control operacional también aparece otro tema fundamental, todo el tema de la seguridad de los contenedores y de las unidades de carga. Y acá yo quiero hacer un planteamiento muy puntual. Nosotros en Colombia estamos acostumbrados. Señor Guillermo, señor, disculpe que le interrumpa. ¿Las diapositivas están pasando o sigue la misma elementos no, del no, sistema de gestión de la estoy en la seguridad? misma diapositiva, estoy en la misma diapositiva. Ah, ok, ¿Sí? ok. Sí, señor. Disculpe. No, tranquilo, muchas gracias. Con el tema de los contenedores en importaciones, sucede un tema muy complicado para el generador de la carga y para la empresa de transporte.
Contenedor que viene de Cartagena a Bogotá, que puede venir el dueño del vehículo con un flete de 4 millones, 3 millones 500, 5 millones. Cuando ese contenedor lo deben devolver a puerto en Cartagena, el flete no pasa de 900.000 pesos, 1 millón de pesos, y le dan la libertad al conductor del vehículo para poder cargar ese contenedor con cualquier tipo de mercancía, con cualquier cliente, y se pierde absolutamente el control operacional. Lo que suceda en esa operación está vinculando a ese generador de la carga que recibió en comodato un contenedor para la importación, que se lo entregó a una empresa de transporte multimodal o a una empresa de transporte terrestre en Colombia, y que el impacto lo va a vincular. Tengo un caso de una amiga transportadora, cogió unos contenedores, le pareció bien que podía hacer una exportación a Venezuela, entrar por Cúcuta, salir por La Guajira, tenía el plazo, según su planeación, totalmente bien, no tenía problemas, hizo la operación y se encontró con que el señor Chávez y el presidente Uribe en Colombia tuvieron una pelea, cerraron la frontera y los contenedores le quedaron en Venezuela entre 90 y 120 días. Y la reclamación de lucro cesante de la naviera no fue por los 90 a los 120 días. La metió en una demanda porque la naviera le dejó de suministrar el transporte de contenedores y en ese momento estaba moviéndole a una naviera entre 600 y 700 contenedores vacíos al mes. Y perdió la demanda y tuvo que pagar la demanda. Entonces acá uno tiene que tener claro, la devolución, ¿cómo la vamos a hacer? ¿Cómo la vamos a controlar? Ahora, cuando viene la carga en puerto, las empresas de transporte reciben la carga sobre la plataforma del vehículo y no saben el contenedor en qué estado está. ¿Está en un buen estado? ¿Ese contenedor viene contaminado? ¿No viene contaminado? Entonces, en los criterios de recibo de la carga tienen que ser claros las manifestaciones y el manejo de responsabilidades por parte del agente de carga, del operador de transporte multimodal, del agente aduanero, para que la transportadora pueda tener unas protecciones y unas seguridades de que realmente está recibiendo lo que le dicen que está recibiendo. Dentro de los contratos nacionales e internacionales de transporte aparece algo que es la presunción. No alcanzamos aquí a hablar del criterio de presunción, nos iríamos toda la mañana, pero por favor tengan en cuenta esta nota, presunción, y verifíquelo, artículo 982 del Código de Comercio, y verifíquelo en los acuerdos internacionales de transporte que ha firmado Colombia en transporte multimodal o en transporte internacional marítimo o aéreo. Cuando la carga viene para una exportación y el transportador recibe una mercancía para la exportación, se supone que hay que hacer una inspección y valorar si ese contenedor está apto, viene contaminado o no viene contaminado. Pero resulta que en Colombia los transportadores están recibiendo los contenedores sobre las plataformas de sus camiones, de sus remolques, y en la mayoría de patios de contenedores la inspección del contenedor se hace sobre la plataforma del vehículo, algunos ya afuera del patio de contenedores. Entonces, desde que el contenedor esté sobre la plataforma del camión, la empresa transportadora es la responsable por lo que suceda con ese contenedor. Y si ese contenedor viene contaminado, entonces la pregunta siempre ha sido, claro, ¿de quién es la coca? ¿Quién colocó ahí la coca? ¿El puerto, el patio de contenedores o la empresa de transporte ya viene con ese problema de la contaminación de la carga? Entonces, cuando ustedes revisen los estándares de seguridad para las unidades de carga, evalúen claramente los puntos donde se debería inspeccionar el contenedor y cómo se va a hacer para afianzar la responsabilidad de cada una de las partes que están vinculadas. Esto viene acompañado de sellos, de precintos de seguridad, de inspecciones de contenedores. Ahora, en algunos clientes en donde nosotros hemos recomendado el tema de inspección de contenedores y arma uno el formato de inspección de contenedores, nosotros siempre les recomendamos coloque inspección aparente del contenedor, porque no tenemos o en Colombia no utilizamos unos elementos tecnológicos para determinar si el contenedor viene contaminado o no viene contaminado.
Entonces son elementos que hay que entrar a mirar dentro del tema de unidades de carga. Todo lo que tiene que ver con seguridad de los procesos, que la seguridad de los procesos es trazabilidad, 100% trazabilidad. ¿Con quién estoy moviendo la carga? ¿Quién está tocando la carga? ¿Cómo está mirándose la mercancía desde que llega de un origen a destino final? Y los criterios que establece el operador económico autorizado claros que permiten establecer qué se debe mirar, cómo se debe mirar, para efectos de poder tener una adecuada trazabilidad en ese tipo de operaciones origen-destino. Y cuando hablamos origen-destino es desde que la carga es recibida por el importador de acuerdo al término ICONTER hasta que la carga llega a su destino final. Entonces aquí hay unos criterios que tenemos que tener en cuenta. Nosotros en Colombia a veces estamos pendientes de la carga desde puerto hasta el destino final, ¿sí? En el tema de importadores, pero un importador que recibe una carga SWOR o FCA en China, desde ese momento responde por lo que suceda con esa mercancía hasta que la tiene en su bodega o en el sitio en donde la va, a distribuir para llegar a sus puntos de venta final, o si va directamente a su punto de venta final. Entonces, básicamente, tenemos que tener claro con trazabilidad, con sistemas de información y con responsabilidades claras en los operadores que estamos contratando frente a esa trazabilidad que se tiene que desarrollar y frente a las acciones que se tienen que hacer en caso de que haya un evento, una contingencia con la carga. Ahora, dentro del tema de instalaciones, pues está todo el tema de seguridad física y todo el tema de control de acceso físico a las instalaciones, y básicamente las empresas tienen que estar totalmente con procedimientos de prevención y de control frente a quien está accesando a sus instalaciones. Tengo un cliente que estamos mirando el tema de operador económico en importaciones y en sus instalaciones tenía una parte del muro exterior, en una parte tenía unos 70 metros de alto y no tenía absolutamente nada. Y por ahí tenían acceso al CEDI donde salían los productos terminados. Entonces en ese momento dijimos, mire, este sitio, las cámaras no funcionan, los árboles están impidiendo la visibilidad y usted tiene su guardia de seguridad pegada a la puerta del CEDI donde no está haciendo la gestión que tiene que hacer. Saquemos el guardia de seguridad con su caseta, con su instalación adecuada para que esa parte tan vulnerable en su operación sea absolutamente controlada. ¿Quiénes entran? ¿Quiénes salen? ¿Bajo qué criterios entran? La identificación clara de las personas que entran, a los sitios que entran, las limitaciones de movilidad de los visitantes y aún de los empleados al interior de la empresa en las zonas determinadas como áreas críticas. A la zona de empaque de mercancías de exportación o al depósito aduanero privado de la empresa no puede entrar cualquier persona. Son accesos restringidos únicamente a las personas autorizadas o accesos restringidos únicamente a los visitantes que van a esa área restringida en la empresa y tienen que ser totalmente identificados y totalmente monitoreados. Una pregunta. Señor. ¿Qué instrumentos tecnológicos se están pues trayendo acá al país para que la verificación de los contenedores sea un poco más concreta, como para tener un resultado más preciso? ¿Qué instrumentos tecnológicos están trayendo pues, para que minimice el riesgo y la carga no sea contaminada? Pues en Colombia se supone que los puertos ya deben tener equipos para la lectura, para la inspección de contenedores, inspecciones no intrusivas, que permitan bajo tecnología determinar si un contenedor está contaminado o no está contaminado. Entonces, la verdad en este momento no sé qué tanto estén operando en todos los puertos de Colombia, pero se supone que esa es la tecnología que se debería utilizar. Conocí en Miami, en un tema de seguridad en contenedores, unos equipos de tecnología tan grandes como un celular que
que permitían evaluar, se colocaban en los laterales de los contenedores hacia lo largo, hacia lo ancho, y permitían determinar si había al contenedor en su estructura, y permitían identificar si había caletas o no había caletas. Yo eso no lo he visto ahí en Colombia, y en Colombia seguimos con el checklist físico de mirar el piso, los laterales, las puertas, si cierra bien, si no cierra bien, si el techo está en buen es un estado, checklist visual. Sí. Es una inspección visual. Sí, pero no veo en Colombia, en lo que yo he revisado a hoy, no he visto empresas que tengan tecnología para inspección de contenedores vacíos, como ese tipo de equipos que conocí en los Estados Unidos. Entonces aquí hay un tema puntual. ¿Y cómo es tu nombre, la persona que está preguntando? Emerson Atencio. Entonces, Emerson, aquí hay un tema muy puntual, y es que dentro de este tipo de actividades hay que colocar la presunción. O sea, nosotros recomendamos a las empresas, a las organizaciones, que partiendo de la buena fe, obvio, asociados de negocio confiables, pero en la operación registren la presunción. Si recibo cerrado, sellado, presentado sin verificar estado, cantidad, calidad de la mercancía, un contenedor en aparente buen estado, son eventos que en caso de contingencias van a favorecer a la empresa que está utilizando la presunción, sobre todo a las empresas de transporte. En transporte internacional esto es claro, el dice contener y los criterios de definición del dice contener, pero en Colombia no somos tan claros en ese tema. Partiendo de un evento, los sistemas de información, los software que emiten remesas y manifiestos de carga en Colombia, iniciando por el Registro Nacional de Despacho de Carga, que es donde se emite el manifiesto de carga oficial para hacer una movilización de carga en Colombia, origen, destino final, no registran la presunción. Y los sistemas de información en transporte en Colombia, salvo que hay algunos que hayan desarrollado de manera privada, algunas transportadoras no registran la presunción. Entonces, la transportadora tiene una debilidad, porque si dice que todo estaba bien, y la presunción en el recibo de la carga es que todo estaba bien, y si resulta que no estaba bien, sino que no llegó la carga que debía llegar, que la carga llegó incompleta, o que el contenedor estaba averiado y tenía una caleta y llegó con cocaína, entonces desde el momento en que lo recibe la transportadora queda vinculado en una responsabilidad que probablemente debería haber evitado, o por lo menos debería tener protecciones que permitan limitar su responsabilidad. Cuando yo hablo de limitar la responsabilidad ante los actores de la cadena de suministro, no estoy hablando de ser irresponsables y de no asumir responsabilidades. Estoy hablando de que, como recibimos, entregamos. Para todos los actores de la cadena de suministro, el artículo 1027 del contrato de transporte en Colombia actúa para todas las partes. Si yo recibo cerrado, debo entregar cerrado. De hecho, en las mercancías que se mueven en tránsito aduanero, la DIAN nunca asevera lo que está trayendo, sino la DIAN habla de bultos que dicen contener. Y la DIAN ratifica esos bultos que dicen contener ya en el proceso de nacionalización de las mercancías. De ahí para atrás, todas las diferencias que se van encontrando, la DIAN las va verificando y las va sancionando, de acuerdo a cómo sean las sanciones en los diferentes tiempos y movimientos que tiene la carga. Y hoy en día la DIAN, la mercancía en tránsito aduanero que se mueve en Colombia, en continuación de viaje o en DTA, la está controlando y tiene sus parámetros de control a través de los dispositivos electrónicos de seguridad, que le van a dar unos estatus de si la carga viene en la ruta, si la carga ha habido intento de apertura del contenedor, de violación del precinto, hasta cuando la carga es entregada en la zona franca o en el depósito aduanero público o en el depósito aduanero privado. Y tiene los estatus, y cada uno de los actores tiene una responsabilidad que cumplir frente a esa carga que dice que es o computadores o textiles, etcétera, porque la DIAN está controlando todos los riesgos que puede tener dentro de la operación, incluido perder sus impuestos, sus aranceles, las sanciones, los intereses de mora que cobra, y la DIAN está en un tema de análisis de riesgo permanente de cada operación de transporte que se está desarrollando en el país. Lo hagan bien o lo hagan mal, ese es otro tipo de valor resultados,
pero en lo que yo he visto en tránsitos aduaneros y en continuaciones de viaje y DTA, es que el tema funciona, que hay un control y que eso permite que a todos los actores en esta cadena de suministro tengan unos temas y unos estándares de control que les van a ayudar a que la carga llegue a destino final. Estoy hablando de cargas en tránsito, disminuyendo la probabilidad de tener un suceso durante el transporte. Entonces, acá ese tema tiene que ser absolutamente claro para las partes, ¿sí? Entonces, en el tema de seguridad física y en el tema de accesos físicos, controles de ingreso con circuitos cerrados de televisión, adecuada backup de la información en los circuitos cerrados de televisión y que permita que las personas estén controladas al interior de la organización. Ahora, en organizaciones donde nunca ha habido controles de ingreso y de salida, cuando se empiezan a colocar controles de ingreso y de salida, pues igual a los empleados hay que colocarles el tema en sus obligaciones y responsabilidades. Portar el carnet visible, solamente estar en las áreas que tienen permiso para estar en las áreas. No utilizar la ropa marcada con el logo de la empresa fuera de la empresa. Un evento, pues eso genera unas responsabilidades para las empresas. Entonces, todo ese tipo de criterios, que acá no estamos detallando criterio por criterio, ¿sí? Los invitamos a nuestros cursos de auditoría en donde tocamos los criterios de manera específica y amplia, pues las empresas lo tienen que cumplir y las personas que entran los tienen que cumplir. En un debate con el presidente de esta empresa que estábamos mirando como operador económico autorizado, entonces ese presidente es socio y a él no se le revisa su camioneta. Entonces a los guardas de seguridad y al jefe de seguridad de la empresa le decíamos, ¿será que el presidente en determinado momento no puede estar coaccionado o ayer amaneció, era bueno y amaneció malo y puede estar vinculando a la empresa o entrando a la empresa una bomba, puede estar entrando cosas que no convienen y ese presidente de la empresa y genera riesgo? Entonces, los controles y los accesos es para el 100% del personal. Aquí no hay absolutamente nadie excluido. Absolutamente nadie excluido. La norma no dice en ningún lado, el operador económico autorizado, que no lo haga para el presidente, que no lo haga para la esposa del presidente, para los hijos del presidente, que no lo haga para el dueño, que no lo haga para el propietario. No hay absolutamente ninguna exclusión en este tema y en estos principios. Entonces, dentro de los criterios de la norma, voy a ir un poquito más adelante a ver si aquí tengo ese tema de criterios. No, acá no los tengo. Dentro de los criterios de la norma, pues, ¿qué recomendaciones tenemos? Cuando se inicia un proceso de un sistema de gestión de seguridad, sea OE acompañado con ISO 28, ¿sí? El primer criterio en donde se pueden quedar las empresas es en el tema de las condiciones previas. Y en el tema de las condiciones previas, yo les quiero mostrar básicamente lo que dice la ley para poder tener un criterio establecido. Permítame, abro el archivo. Mientras abre el archivo, ¿hay alguna pregunta, por favor? Entonces, en lo que dice la ley, aquí tenemos básicamente el artículo 6 que modifica el artículo, aquí tenemos el artículo 5 del decreto 1894, que es donde establece los criterios para darle ingreso a los importadores.
determina los dos grupos de operador económico autorizado, ¿sí? Y establece las condiciones previas. Dentro de las condiciones previas hay unos temas que no tienen problema: domiciliados y experiencia en el país, personas jurídicas o sucursales con 3 años, etcétera, encontrarse en el RUT, trayectoria de 3 años, ¿sí? Contar con autorizaciones, registros y conceptos, tener una calificación favorable de la DIAN. La DIAN califica alto, bajo, alto riesgo. Y la DIAN está calificando criterios tributarios, cambiarios y aduaneros. Ellos ya tienen toda nuestra información, como NIT o como cédula, ¿sí? Y ellos van, dentro de este proceso, van a dar un concepto favorable o un concepto desfavorable. Entonces acá tiene uno que empezar a mirar allá al ingreso de sus temas financieros y tributarios, ¿sí? ¿Cómo estamos en ese tema? La DIAN no le va a entregar a usted una información. Si usted la solicita, no se la va a entregar, pero allá al interior, pues hay que hacer una validación de cómo estamos en esos 3 elementos que controla la DIAN. Dame un segundito. ¿No estamos viendo la proyección? No. Permítame un segundo ya la... No, señor. Listo, aquí ya lo estamos viendo. No, señor. No, aún no se ve el material. No, señor, aún no se ve. Pero también deben desactivar las cámaras también. Aquí ya están viendo el material. No, no, señor. Aquí. Ahora sí. Sí, Gracias. sí, ahora sí. Muchísimas Discúlpeme, gracias. error de usuario de sistema. Entonces, acá empiezan a aparecer unos temas que dicen, listo, dentro de todo este tema, el operador económico autorizado no debe estar sancionado durante los 2 años anteriores por situaciones que afecten la seguridad de la cadena de suministro internacional, proferido por las autoridades que le correspondan. Entonces, cuando usted está montando solamente un ISO 28, usted esto no lo está revisando, porque la norma no se lo está pidiendo específica. Pero cuando usted está es certificado en ISO 28 o está montando ISO 28 con operador económico autorizado, dentro de esos estándares de seguridad, tiene que entrar a verificar si hemos tenido en las organizaciones, en la cadena de suministro, eventos durante los 2 años anteriores. O sea, fíjense que el proceso de selección de asociados de negocio, y ahorita vamos a verlo también, de personas en algunos casos críticos en la empresa, empieza a volverse un poquito más serio y más exigentes. Si la empresa ha tenido acuerdos de pago en el tema tributario, aduanero, sanciones cambiarias y las demás deudas del Estado, pues estar legalmente vigentes en el momento de iniciar todo este proceso de operador económico autorizado. Y debe estar al día en todas las tasas en contraprestación de servicios en el sector de transporte con la Superintendencia de Puertos y Transporte. Y bueno, me imagino que los que están con ICA, con INVIMA, las tasas con ICA y con INVIMA. Miren lo que yo les decía, que el interesado, socios, accionistas, miembros de juntas directivas, representantes legales, contadores, revisores, fiscales, representantes directos y los controlantes directos o indirectos. Entonces se empieza a definir, no tenga antecedentes penales por conductas punibles contra el patrimonio económico. Les recomiendo ir al Código Penal. Dime. Señor Guillermo, una pregunta. Supongamos que de los que constituyó la compañía, cuando están en este proceso, pues sale a la luz de que sí, en algún momento estuvo vinculado hace unos años en otra empresa, de pronto algún acto ilegal. ¿Qué pasa con el proceso entonces de certificación? ¿Ya no puede continuarse o cómo salvaría el proceso en ese punto? Pues aquí la norma está diciendo que dentro de los 5 años anteriores, ¿cómo es tu nombre? Mónica Caro.
Mónica, aquí el requisito está hablando que dentro de los 5 años anteriores. ¿Sí? Ahora, hay un tema, y te lo voy a dar con un ejemplo de una transportadora en donde estamos haciendo algunos trabajos y resulta que ellos tienen un socio que tiene menos del 1% de la participación de la empresa, es una sociedad anónima cerrada, y esa persona está vinculado con temas de narcotráfico y temas de desplazamiento de personas. O sea, son dos delitos muy complicados. Y la empresa ha tenido vetos con algunos clientes que están en temas de seguridad en comercio internacional por ese socio. Y la legislación en Colombia no los ha ayudado tanto porque ellos ni les ha vendido y están en un proceso de extinción de dominio de esa parte, pero el proceso no avanza como ellos quieren a la velocidad y han perdido clientes por ese evento. Y ese es un evento que está 5 años anteriores, la norma dice 5 años anteriores, pero esta empresa con un socio de menos del 1% de su capital accionario en una sociedad anónima cerrada ha tenido problemas porque en la investigación de los socios aparece ese personaje. Ahora, ese personaje no lo nombran en juntas directivas, ni en comités, ni lo emplea la empresa, ni nada, absolutamente nada. No le volvió a dar carga, pero sigue con ese rezago. Con esto, ¿qué quiero decir? Que las empresas, esto los lleva a las empresas a tener que tener claramente los antecedentes de estas personas, socios y contadores y revisores fiscales, pues es mucho más fácil cambiar un contador que un revisor fiscal que un socio. Y si el socio es mayorista de la empresa, mucho menos. Que permitan saber si esa empresa es una empresa confiable, transparente, honesta, etcétera, todo lo que habla la norma, ¿sí? Pero sí es un tema que es bastante contaminante, Mónica, demasiado contaminante, porque los temas son Disculpe. terrorismo, narcotráfico, etcétera. ¿Ibas a decir algo? Sí, yo siento un vacío. Bueno, supongamos que para el caso puntual que usted está planteando, cuando hay unas condiciones especiales y ya ahí se han bloqueado algunos negocios, pero basándonos en las normas que dice que si fue durante los 5 años anteriores, pues sí sería posible la certificación. Yo considero que hay un vacío porque eso no significa que la persona no vaya a volver a delinquir o que no esté indirectamente vinculada y que simplemente diga, no, tengo que estar sanos acá en términos costeños y castizos, 5 años que nos certifiquen y después vino cómo vuelvo a lo mío. Entonces, no sé, usted me dirá su Yo te lo opinión, por pongo, favor. es un delincuente narcotraficante, perteneció a la FARC y está en la JEP. Y hace 5 años está en un proceso que no avanza para nada, se supondría que ya está limpio, pero digamos que en mi concepto como consultor, yo recomendaría, pues, hay que hacer unos ajustes, o si yo estoy mirando desde el punto de vista de una transportadora, ¿no? Un operador logístico, le digo, con ese cliente no opere, no trabaje porque lo puede contaminar. Ahora, dentro de las empresas es mucho más complicado porque comprar una participación, sacar un socio, pues es un proceso mucho más complicado. ¿Qué he visto dentro de los procesos o dentro de los sistemas de seguridad que son certificados por cualquier norma? Yo nunca he visto un proceso de recibo y de retiro de socios en donde establezcan los criterios de cómo ir a comprar una participación de un socio que esté vinculado en actividades ilegales. No lo he visto. Obvio, acá hay temas penales, aquí hay unos temas muy complejos para la empresa, pero que debería existir esa probabilidad para hacerlo. Entonces, aquí hay empresas que esa empresa con ese socio de menos del 1% está contaminada y ha perdido clientes por ese cliente y llevan muchos años, llevan más, en este momento llevan como 5 años tratando de sacar a esa persona y no ha sido posible. Y la autoridad no los favorece y no les ayuda. Estos son vacíos, como tú dices, Mónica, pero que desafortunadamente la contaminación, eso va al riesgo reputacional, va directamente y afecta a las organizaciones. Mira lo que dice el numeral 6.111, socios, accionistas, directivas, representantes legales, contralores, revisores fiscales, representantes aduaneros y todos los controlantes no hayan representado a empresas que hayan sido objeto de cancelación de las calidades de autorización, habilitación o registro otorgadas por la DIAN. Mira que este tema, cuando empieza un proceso de selección de personas, se tiene que considerar, y es un tema que para la persona que está pidiendo puesto, pues es muy duro si viene de una empresa
que la DIAN le canceló su operación. Entonces, ¿es excluyente o no es excluyente? ¿Afecta a los derechos fundamentales o no afecta a los derechos fundamentales? Y aquí la norma no está preguntando si hay libertad de trabajo o no hay libertad de trabajo. Está diciendo si durante los 5 años está en una empresa que le cancelaron las autorizaciones o las habilitaciones, pues no lo considere. Ahora, es difícil para socios o accionistas que están trabajando en otras empresas, que son socios de mi empresa y que la DIAN les canceló la operación. Reputacionalmente me está vinculando y me está afectando la operación de la empresa o el proceso de habilitación en todo lo que es operador económico autorizado. Dentro del sistema de gestión de seguridad ISO 28, esto es un capítulo de riesgos y esto es un capítulo de riesgos que hay que vincularlo, que hay que tratarlo y hay que generar una conciencia con socios y accionistas de cómo han sido sus actividades y cómo están sus actividades. Mira lo que dice, demuestra una pregunta, disculpe. Sí. ¿Cómo genera la DIAN transparencia en su proceso frente a otras circunstancias? O sea, ¿cómo garantiza que no va a resultar uno de los funcionarios involucrados en que reciba dinero o alguna otra dádiva para obviar algunas situaciones que consideren pasables o aceptables o dejarlas de lado? O sea, ¿cómo realmente sabe de que el proceso de 100 a 100 está haciendo lo que la OEA pretende que sea? ¿Cómo es tu nombre? Mónica Caro. Mónica, esa es una pregunta que es imposible decirte que es al 100%. O sea, nosotros en Colombia tenemos corrupción, ¿sí? En la DIAN ha habido corrupción, en el sector público y en el sector privado hay corrupción y en Colombia queremos dar plata para que los temas salgan adelante. Yo creería en este momento que si en la información que tiene la DIAN, en toda su estructura de información, hay una empresa que está vinculado o una persona que está vinculado a unas operaciones ilegales, para la DIAN sería muy difícil y para la unidad en donde se maneja todo el tema de operador económico autorizado, en donde vincula a otras autoridades, creo que sería muy difícil por dinero pasar la solicitud y la autorización que tiene la empresa. Ahora, lo digo en dos sentidos. Hoy en día la información de las empresas y de las personas frente a los registros en listas restrictivas, pues eso es mundial, eso no es 100% solo Colombia, sino eso es mundial. Y a veces ya hay otros países que son más serios que nosotros en la aplicación de los estándares de seguridad. Ahora, si la carga va para Estados Unidos, el tema es muy serio. Si el tema va para Europa, el tema es muy serio. Entonces, yo creo que acá se ha disminuido la probabilidad de que haya corrupción y que por corrupción pase una empresa. Creo que se ha disminuido y lo digo de buena fe, ¿sí? En la experiencia que yo he tenido, el tema ha sido muy estricto en este tema de condiciones preliminares. Desde el punto de vista de clientes en compañías de seguro, conocemos de varios clientes que están en proceso de autorización y que no han pasado porque sus clientes o por sus aliados no cumplen y que tienen que hacer unos procesos que han sido complejos para volver a iniciar el proceso de autorización como operador económico autorizado. No sé si te dejé claridad, Mónica, o te dejo triste, pero no te puedo decir nada más. Sí, señor, muchísimas gracias, sí. Digamos Okay. que ya al intervenir varias entidades se sienten un poco más rígidos en la actuación y de pronto eso reduce el riesgo, por verlo de alguna manera. Mira, nosotros tuvimos un caso con una empresa que está en proceso de operador económico autorizado, que una de sus empresas está en Panamá, una de las empresas del socio está en Panamá, y cuando todo el mundo mira Panamá, automáticamente Panamá Papers y lavado de dinero. Eso es como que lo que nos quedó a nosotros en la cabeza de todo el evento de Panamá Papers. Pero cuando se hizo la verificación y los antecedentes de esa empresa, la empresa es una empresa sana en Panamá, operaciones legales, toda la parte tributaria y cambiaria está bien, cumple la normatividad de Colombia y cumple la normatividad de Panamá. Entonces, simplemente se pasó, va como socio y cuando la DIAN nos entregó el tema de la autorización para seguir
para el operador económico autorizado, ya para ir a las visitas, a las instalaciones de la empresa, mirar el cumplimiento de estándares, pues ya todos los socios de la empresa y este vinculado externo que tiene dominio sobre la empresa, pasó y no tuvo ningún problema, ¿sí? Bueno, vino la pandemia y nos paró el proceso, pero el proceso está en que ellos hicieron una verificación y es una verificación que fue absolutamente transparente y cumplió con todos los estándares de seguridad que debe haber llevado la unidad de operador económico autorizado de la DIAN. Aquí hay un tema bien interesante y es la demostración de solvencia financiera. A nivel de certificación, en la ISO 28000 habla de finanzas y de seguros, aguas arriba o aguas abajo. Y en otros estándares de seguridad de otras normas certificadoras no aparece ni siquiera el tema de análisis financiero, ¿sí? Y menos aparece el tema de seguros. Pero aquí lo vincula el operador económico autorizado. Entonces, si uno está haciendo una norma de certificación en seguridad como la ISO 28 con operador económico autorizado, entre a riesgos, todo el tema de riesgo financiero y establezca un criterio para poder establecer la solvencia financiera de la empresa en los últimos 3 años. La DIAN te va a pedir estados financieros certificados con informes de revisión fiscal y la DIAN te está mirando si tienes liquidez, rentabilidad operacional, rentabilidad neta, o sea, la DIAN está mirando si esa solvencia financiera realmente es real o es ficticia, si el origen de fondos es un origen sano de fondos o es un origen no sano de fondos. Entonces, dentro de desarrollar sistemas de gestión de seguridad hay que mirar el origen de fondos y la situación financiera de la empresa. Dentro de esta situación financiera de la empresa, liquidez, capital de trabajo, solvencia financiera, nivel de endeudamiento, con quién tenemos el endeudamiento, ¿es endeudamiento financiero o es endeudamiento con terceros? El endeudamiento con terceros es plenamente demostrado y es dinero sano o no es dinero sano. ¿Tenemos rentabilidad neta o no tenemos rentabilidad neta? Ahora, miren un tema que está sucediendo, por ejemplo, entre generadores y transportadores. Entre generadores y transportadores está en Colombia el SICETAC, que es el sistema de información que va a generar el flete mínimo que una transportadora le debe pagar a un dueño de vehículo por una movilización Cartagena-Bogotá, Buenaventura-Bogotá, etcétera. Y en este momento la DIAN está sancionando las transportadoras y está sancionando los generadores de carga por incumplir con el tema de SICETAC. Y cuando tú te vas al análisis financiero de una empresa de transporte, te puedes encontrar que en los estados financieros solamente te muestran los ingresos operacionales y de ahí para allá todos los costos que tiene la empresa, administrativos, comerciales, etcétera, para llegar a determinar si tiene rentabilidad neta o no tiene rentabilidad neta. Pero si la empresa de transporte en los estados financieros no te está mostrando cuánto le factura a sus clientes y cuánto le paga a sus terceros, el tercero es la denominación que utiliza el contrato de transporte para el encargo a terceros, no puedes determinar si ese ingreso operacional cumple con los estándares establecidos en el control de fletes en Colombia. Entonces, fíjate que el análisis de solvencia es una vez que es bien interesante y que se tiene que vincular, son 3 años anteriores y que tiene que, año a año, se tiene que auditar si la empresa es solvente o no es solvente. Ahora, estamos en un tema en donde la pandemia afectó la solvencia de las empresas. ¿Qué tanto las ha afectado? Hay sectores que hay empresas que han quebrado. Hay empresas que se fueron a ley 11 y 16 porque no tienen capacidad para poder operar y perdieron su capacidad financiera para poder operar y de pronto es más rentable acabarlas y iniciar un nuevo negocio que sostenerlas. Entonces, cuando empecemos a mirar solvencia financiera también, ¿cómo estamos nosotros en Colombia? Nosotros en Colombia, pandemia, hubo un momento en que el dólar subió casi a 4.000 pesos, ahorita estamos estacionados como entre 1.800 pesos el dólar, un poquito más, y eso tiene unos impactos en los estados financieros de las empresas, importadores o exportadores. Entonces,
Digamos que de acuerdo a las circunstancias que vaya teniendo el mercado, comportamiento mundial y el comportamiento especial de Colombia, pues va a mirar uno si el tema está, somos solventes o no somos solventes. Acá aparece el tema también de cumplir con todo lo que es Instituto Colombiano del ICA y el INVIMA en este tema de aportes o no aportes que se tengan que realizar. Ahora, fíjense que cuando pasa uno las condiciones previas, y este tema de condiciones previas hay que dejarlo plenamente identificado en un sistema de información, de un sistema de gestión de seguridad, sea que dónde lo vamos a llevar, bajo qué proceso lo vamos a llevar, son procesos estratégicos de la empresa. Este proceso lo debe controlar básicamente la gerencia, con toda la seguridad y la protección de la información que requiere, y todo el tema financiero pues está en el área financiera o administrativa de las organizaciones. Entonces, fíjense que en una circunstancia como estas, ¿sí? Las empresas, las organizaciones tienen que alinear claramente los estándares que les pide a ustedes el operador económico autorizado con los estándares de la norma de certificación que están utilizando, ISO 28000. Tienen que ir claramente alineados. Ahora, yo ahorita estoy teniendo un tema con un operador en Zona Franca que está desarrollando también calidad. Entonces, tengo un primer problema. No he podido hablar con la consultora de calidad. Primer problema. Segundo problema, no ha manifestado un acuerdo con el mapa de procesos que estamos estableciendo. O sea que ya tenemos dos problemas, no hay comunicación adecuada y segundo, no nos hemos puesto de acuerdo en cómo vamos a hacer toda la estructuración del sistema de gestión. Y si en esos dos puntos no estamos de acuerdo, de ahí en adelante todas las circunstancias van a generar muchos conflictos y muchas complicaciones. En esta empresa que está en el proceso de operador económico autorizado, ellos también son certificados en calidad. Y resulta que ellos en su proceso de calidad, en su sistema de gestión de riesgos bajo norma ISO 9001 versión 2015, nunca vincularon los riesgos de la cadena de suministro. Y para efectos ya de irnos con el OEA, nos tocó soportarlo sobre un sistema del CIPLAF que tiene la empresa, que coge todas las operaciones de la empresa, toda la estructura transversal que tiene la empresa, y con base en eso nos lanzamos al mercado y decir, bueno, vámonos con esto, esperemos que pasemos y no nos digan que no y nos rechacen. Pero no hemos logrado que el oficial de cumplimiento que ha montado un sistema de gestión de seguridad lo pueda alinear con su sistema de gestión de seguridad certificado 1. Ahora, imagínense que esto no lo logremos empatar con una norma ISO 28000. Estamos mal. No tenemos cultura de seguridad, no tenemos cultura organizacional y eso se va a reflejar en la auditoría. Ahora, la norma ISO 28000 audita. El OEA verifica cumplimiento de estándares de seguridad. Entonces, en la auditoría del OEA te van a verificar los 88 o los 100 estándares de seguridad a los que tengas que cumplir y te los van a identificar uno por uno. O sea que aquí a la visita te llega la DIAN, te llega la policía, te llega un experto en tecnología y ellos van a hacer una validación de cumplimiento de estándares. A mí personalmente me parece espectacular porque van a mirar punto por punto su cumplimiento o su no cumplimiento y con una garantía de que el OEA lo tiene que cumplir todos los días de la vida. Aquí, cuando uno va en un sistema de gestión de seguridad, le dicen, yo tengo sistema de gestión de seguridad en la oficina de Bogotá y en el puerto de Buenaventura y en el resto del país no. Entonces nos pueden contaminar con coca en cualquier lugar del país y como no tenemos un sistema de gestión de seguridad, ¿el sistema de gestión de seguridad sería valedero o no sería valedero? Esta es una pregunta que dejo para discutirlo algún día, ¿sí? En mi opinión, generaría un sistema de gestión de seguridad muy débil. Aquí la DIAN le está diciendo, en el 100% de sus operaciones de comercio exterior,
bajo lo que está autorizado por la DIAN: importador, exportador, agente de carga internacional, agencia de aduanas, transportador de mercancías en tránsito aduanero, etcétera. En el 100% de las operaciones lo debe cumplir. Entre por Buenaventura, por Ipiales, por los puertos de la costa, venga marítimo, venga férreo, venga terrestre, como quiera, lo tiene que cumplir. Entonces acá, cuando estamos integrando estos sistemas de gestión, tenemos que volvernos absolutamente estrictos en que la seguridad no es negociable y la seguridad no es valor agregado. Entonces uno en transporte en Colombia encuentra que las empresas de transporte, para ganarse los clientes, les ofrece como valor agregado la seguridad para la carga. Y son dos costos totalmente diferentes. Entonces, tuve la oportunidad de hacer una auditoría a una empresa, a su esquema de escoltaje de la carga. Y me encontré que cuando salimos de Medellín hacia Cartagena, el escolta que me habían asignado empezó a buscar dónde comprar pimpinas de gasolina para tanquear el carro. Y almorzábamos en sitios de 2.000 o 3.000 pesos, mientras que en el restaurante del transportador que está haciendo el escoltaje, el conductor almuerza a 10.000 pesos. Y en el sitio de pernocte, el conductor duerme en habitaciones de 40.000 pesos y el escolta dormía en habitaciones de 5.000 pesos. Le decía, oye, ¿por qué esto? Me decía, porque lo que he pactado de costo para hacer el escoltaje no me alcanza ni para echar la gasolina, ni para comer bien, ni para dormir bien. Entonces, ¿ese esquema es eficaz o ese esquema no es eficaz? O sistemas de GPS en los camiones donde el control y el reporte del GPS viene cada 2 horas por efectos de costos de GPS y no se lo trasladamos a la operación logística. Entonces, es eficaz. Y ahí nosotros debemos preguntarnos que cuando vamos a una operación de operador económico autorizado que pretende prevenir y controlar actividades ilegales en el comercio exterior, la seguridad no se negocia, sino que la seguridad debe ser la seguridad suficiente para proteger las operaciones que estamos haciendo en comercio internacional, Colombia o fuera de Colombia. Y esto es un tema de cultura organizacional, porque en la cultura organizacional nosotros en Colombia en logística hemos caído en atender lo urgente y en no hacer lo importante. Entonces uno encuentra, yo controlo unos temas de operaciones especiales para una compañía de seguros, y uno encuentra que los viernes a las 6 de la tarde le dicen a uno, voy a mover una carga que vale 3.000 millones de pesos, no tengo la cobertura de seguros, pero el carro ya está cargado. Y uno le pregunta, ¿y esa carga de dónde viene? No, esa carga viene de China. Me dice, oiga, su generador de la carga, si la carga salió de China hace 60 días, ¿por qué no le había dado el valor para usted hacer los ajustes a las coberturas de seguro y a lo que la compañía le va a pedir de escoltajes, de control de parqueaderos, de control de rutas, de control de sitios de pernocte, de control de recibo y de entrega de la carga? Entonces le dice, no, me lo acaban de entregar. Entonces, ¿dónde está la planificación en un sistema de gestión de seguridad? ¿Dónde auditamos si la planificación es adecuada o no es adecuada, que nos permita poder realmente hacer mejora continua, como dice la norma? Y vincular la decisión y la planificación adecuadamente en esa mejora continua. Entonces, en este estándar que hemos... Dime. Una pregunta, disculpe que le interrumpa. ¿Cuáles son los cambios que debe hacer una organización para empezar el proceso de calificación o cuando está calificado? Puntualmente me refiero a esto. ¿De qué manera lleva el control y la trazabilidad de que está certificado y de que está soportando todo su sistema? ¿Debe entonces empezar a contar con algún tipo de plataforma o software a donde cuelgue todo lo que pasan con sus operaciones en los diferentes aspectos, ya sean desde lo administrativo, lo operativo, lo logístico, etcétera? O por una parte tengo el software que demuestra que se generó una operación de importación. Por otra parte tengo un registro fotográfico del transporte que demuestra que el transporte lo cargó y bajo qué condiciones. Por otra parte tengo adjunto en otra carpeta acá un archivo que dice cuáles fueron las pólizas que cubrieron ese viaje. Por acá en otra parte, cuáles fueron las personas que intervinieron en bodega en la operación. O sea, ¿de qué manera se agrupa todo el proceso para hacer una trazabilidad completa a una operación? En la práctica, ¿cómo se puede ver?
Gracias. Mira, ¿con quién hablo? Mónica Caro. Ah, bueno, Mónica. Mira, en las operaciones de comercio exterior todo el mundo estableció el DO. Entonces en el DO están metiendo todo lo que tú me estás diciendo. Transporte internacional, transporte nacional, alertas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahora, la norma como tal, ni el operador económico autorizado, ni la ISO 28000 te están diciendo que tienes que tener sistemas de información poderosos para hacer el control de la trazabilidad. La norma lo que te está diciendo es que tienes que tener un control de la trazabilidad eficaz, origen, destino final, con todo lo que pase en el intermedio. Ahora, ¿qué pasa hoy en día en Colombia? La DIAN estableció un sistema de control para los tránsitos aduaneros. Y en el sistema de control estableció sus 4 operadores, tienen unos estándares comunes, tienen unos protocolos comunes y unos informes de la carga de qué está pasando, si se abrió, si se cerró, si se trató de violar, si va por la ruta o no va por la ruta. Lo que el autorizado OEA o el certificado ISO 28 debe hacer es que su trazabilidad debe tener claramente identificados los tiempos y movimientos que tiene la carga para que en cada tiempo, en cada movimiento tenga claramente identificado documentos, responsables, cuándo inicio, cuándo termino cada tiempo con movimiento, que en caso de una contingencia pueda tener las evidencias que le permitan determinar si la operación fue bien controlada o no fue bien controlada. Y si adicionalmente empieza a evolucionar con sistemas de información que le permita tener absolutamente toda la trazabilidad nacional e internacional, pues sería mucho mejor, pero aquí estamos hablando ya de qué tipo de inversiones se tienen que realizar y cuánto valen ese tipo de inversiones o cuánto vale ese arrendamiento de ese software que ya existen. Los mexicanos tienen unos softwares buenos, en Estados Unidos hay unos software buenos, en Europa hay unos software buenos, entonces simplemente lo necesitan, cómo lo van a vincular, cuánto vale y bueno, todas las protecciones de los sistemas de información que se requieran en determinado momento. Pero acá se debe garantizar trazabilidad en el tema de los procesos, de la seguridad en los procesos, la identificación de quién, dónde, cómo, cuándo se mueve la carga, quién toma la carga es absolutamente clara. Entonces nosotros en Colombia no tenemos, en Colombia hay un tema interesante en los contratos, sobre todo en el contrato de transporte, que es el tema que en mi opinión es más oneroso, más peligroso, de mayor riesgo. Y es que en Colombia la responsabilidad de una empresa transportadora inicia desde el momento en que ha debido recibir la mercancía. Y hemos simplificado tanto la orden de servicio que colocamos, le entrego la mercancía el día 8 de octubre, pero el día 8 de octubre empezó hace unas horas a las 12:00, no sé cuántas milésimas, y termina hoy a las 11:59 con unas milésimas. ¿Por qué no estamos claros en decir, le entrego la carga a las 2 de la tarde en la rampa número 5 del CEDI y se la va a entregar don Pedro? Entonces nos hemos acostumbrado a todo ejecutivo, todo rápido, a que el conductor es el responsable y terminamos en operaciones inadecuadas. Yo analizo riesgos en el mercado de seguros y me doy cuenta de las objeciones que se hacen a reclamaciones de mercancías de alto valor, de bajo valor, de alto riesgo, de bajo riesgo, porque no hacemos adecuadamente los pasos, los tiempos y movimientos y los controles en esos tiempos y movimientos que tienen la carga, afectando la confiabilidad y el buen desempeño de un sistema de gestión de seguridad. ¿Te quedó resuelta tu duda, Mónica? Sí, señor. Pero Ok. me generó su respuesta otra pregunta. Usted me disculpará. Cuéntame. Usted mencionó de que cuando se trata de mercancía en tránsito, si hay un control como un poco más estricto por parte de la DIAN, pero ese control se da a través de un informe interno que la misma empresa hace en un documento Word, yo no sé, o es en la misma página de la DIAN donde se está llevando ese control de esa carga en tránsito. Gracias. No, mira, la DIAN estableció
que para el control de la mercancía que se mueve en tránsito aduanero se deben utilizar unos recintos electrónicos de seguridad, unos dispositivos electrónicos de seguridad. Ese dispositivo electrónico se coloca antes de salir del puerto y se retira cuando llega a la zona franca o al depósito público o privado, o sea, el destino final aduanero que viene la mercancía, y la DIAN hace toda su gestión para autorizar el retiro, y en toda esa gestión nombró 4 operadores y tiene un centro de control en donde esos 4 operadores le están generando N cantidad de movimientos que están controlados desde cualquier punto de ingreso al país, puertos especialmente donde ingresa la carga al país, y le están dando un estatus. Cuando se mueve la mercancía en tránsito aduanero, la DIAN asigna la ruta, asigna los días en que esa mercancía se puede movilizar. Creo que Cartagena y Bogotá pueden decir, tiene 6 días, Buenaventura, Bogotá tiene 4 días, los días que estén dando en ese momento, registran el contenedor, registran toda la operación para que llegue desde un sitio de salida, de partida, desde una aduana de partida hasta una aduana de llegada, ese tipo de mercancías, y está el control. Y el importador tiene acceso a mirar el estatus de la carga. Eso es lo que la DIAN está haciendo, ¿cierto? Te sirve para controlar tu operación. Pero tú en tu DO o en tu sistema de información tienes que tener el control de tus tiempos y movimientos que te vayan generando las evidencias, no solamente con la mercancía en tránsito aduanero, sino con el 100% de las mercancías que estés movilizando en tu operación, para que la operación sea completa. O sea, la trazabilidad debe ser para el 100% de las operaciones, no solamente para unas operaciones en tránsito aduanero, independientemente a que tú nacionalices en puerto. Porque es que mira tu resultado como empresa. Tu resultado como empresa es llegar a los clientes finales, vender la mercancía, recuperar la cartera y volver a hacer un inicio de operaciones, y eso es continuo. Entonces tú tienes que tener toda tu trazabilidad establecida en Colombia y fuera de Colombia. Ahora, ¿cómo procedimentalmente lo vas a establecer y qué herramientas vas a utilizar y qué formación y capacitación necesita tu recurso humano y tus proveedores, cómo van a actuar? Pues es un tema que tiene que ser muy puntual. Tengo ahorita un caso con una empresa, Granel. El Granel se nacionaliza en puerto. Por algún motivo hubo que hacer un cambio de cabezote de un camión. Se le pide al operador que esa empresa tenga de puestos de control para hacer la operación, y resulta que el operador, en vez de ir, lo hace telefónicamente, manda una factura como si hubiera ido. Nos dimos cuenta que no ha ido por ABC cascaritas que le pusimos al operador, y cayó. Entonces, la confiabilidad y en la trazabilidad debe ser muy, muy puntual, porque es que estamos hablando de actividades ilegales, o estamos hablando que la consecuencia es el daño o la pérdida de mercancías. Y hay mercancías que valen. Nosotros hemos asegurado en este proyecto que les digo de control de las mercancías, contenedores de 20 pies con 20.000 millones de pesos. O sea, una operación se permitiría que un contenedor, un solo contenedor que valga 20.000 millones de pesos, la carga no llegue a destino final como debe llegar. Yo creo que no. Eso impacta una operación de cualquier cadena de suministro de manera importante. Entonces acá, Mónica, no, la trazabilidad tiene que ser total con las herramientas que ustedes tengan, y en la medida en que vayan evolucionando o vayan sintiendo la necesidad de incorporar sistemas de información más complejos, más completos, hay que incorporarlos. Muchas gracias, todo claro. Muy Listo. amable. ¿Tenemos alguna pregunta adicional? Listo. Entonces, les agradezco mucho nuestra invitación a este webinar, a esta charla. Si gustas, damos inicio de una vez con el tema de la... Sí. ¿Cómo lo hacemos?
Listo, profe. Nos están preguntando, buenos días, pero el material si lo comparten con el link que se diligencia, nosotros enviamos la información de la grabación que se utilizó el día de hoy. ¿Listo? ¿Tienen alguna otra pregunta o damos paso a nuestras compañeras de comercial que les van a brindar una información? Bueno, muchas gracias a todos. Ya damos por terminado entonces este webinar. Los esperamos y bueno, sigue con tu charla, con tu presentación comercial. Perfecto, gracias Manuel. No damos certificación porque es un webinar, entonces no están para el webinar, no se certifica. ¿Listo? Ya si de pronto quieren ustedes formar parte o tomar alguna formación, les invito por favor a que dejen sus datos. El link que nos están dejando por el chat, ahí pueden recibir información de alguna formación que estén interesados e igualmente para poderles enviar la grabación. Entonces, en este momento los voy a dejar con el área comercial, quien les va a brindar una información. Gracias María, gracias Guillermo por este espacio y gracias a cada uno de ustedes por aceptar la invitación el día de hoy con este excelente tema de la seguridad en cadena de suministros y lo importante que es para, valga la redundancia, asegurar cada uno de los procesos de productos o servicios que tenemos dentro de nuestras organizaciones. Bueno, en estos momentos, nosotros para el próximo 14 de octubre, muy bien, 14 de octubre, vamos a tener la formación de auditores internos en ISO 28000 versión 2007. Entonces, están todos cordialmente invitados para que puedan tomar la formación, vean a profundidad todas las herramientas que este estándar le permite a las diferentes industrias para asegurar cada uno de los eslabones en las cadenas de producción o de servicios y asegurar cada una de las mismas, desde el proveedor hasta su consumidor final, como nos lo mostró hace un momento Guillermo. Entonces, los invitamos a que por favor dejen todos sus datos en el link que estamos dejando en el chat. Ya el área comercial de SGS Academy les va a contactar para poderles acompañar en el proceso de inscripción. Es un programa de certificado con certificado internacional, es válido en más de 162 países, no van a tener que apostillar ni convalidar, es un programa bastante teórico-práctico que les va a permitir utilizar las herramientas adecuadas dependiendo el tipo de establecimiento o de industria a la cual ustedes pertenecen. Les amplía el aspecto, les da las posibilidades de asegurar cada uno de estos eslabones. Arrancamos, como les digo, el próximo 14 de octubre. Es un programa de 40 horas de formación. Lo vamos a tener en modalidad virtual, pero tienen también el acompañamiento de Guillermo con encuentros sincrónicos en la noche de 2 horas y en la mañana para manejar unos refuerzos con el fin de que ustedes tengan la competencia idónea para poder ejecutar todas las actividades de auditor interno bajo este estándar de ISO 28000 versión 2007. Para mayor información también nos pueden contactar al 310-0811, repito, 310-0811 o a la línea celular 320-859-7321. 320-859-7321. Allí estaremos todo el equipo de comercial para poder aclarar sus inquietudes y, ¿por qué no?, acompañarlos en el proceso de inscripción para el próximo miércoles. No sé si tengan alguna inquietud. ¿Tiene algún costo? Sí, tiene una inversión. Entonces, la idea es que ustedes puedan dejar todos sus datos para nosotros poderles compartir no solamente la grabación del día de hoy, sino la información detallada del programa, lo que ustedes van a poder profundizar y lo más importante, que todo lo que vamos a ver allí en este programa y que es un preámbulo de lo que habló hoy Guillermo, va a tener un certificado que les va a poder significar, ¿por qué no?, un ascenso u otra oportunidad laboral. La certificación es cuando ya uno haga el curso, ¿cierto?
Claro que sí, realizamos la formación. Al finalizar el programa se ejecuta un examen, se realiza un examen. Ese deben aprobarlo mínimo con 70 puntos de 100. Con esa aprobación, SGS emite el certificado de auditor interno, vuelvo y repito, válido en Colombia y en 162 países más. Entonces, Claro, una pregunta acerca de este curso, ¿cómo sería en el caso de minerales acá en Barranquilla? Y si de pronto, pues en el caso, como, bueno, yo soy trabajador, pues tendría algún, pues, ¿qué digo yo? O sea, tendría un costo más menor o algo así por pertenecer a la empresa. mira, Emerson, la idea es que tú nos puedas dejar todos tus datos acá en el link y el área comercial se va a contactar con todas las personas que están interesadas en acompañarnos la próxima semana en compañía de Guillermo para poder profundizar y pues acceder al certificado de auditor en seguridad de cadena de suministro. Entonces, ya estas dudas puntuales las vamos resolviendo con cada uno de ustedes con el mayor gusto. Ah, muchas gracias. Claro que sí, Emerson. ¿Alguien más tiene de pronto alguna inquietud? Sí, buenos días. Gracias. Luz, cuéntanos. ¿Por dónde le podemos dejar el correo, el link o dónde podemos enviar la información? Claro que sí, Luz. Mira, en estos momentos en el chat vamos a compartir el link para que dejen todos sus datos y poderles contactar. Este es el último programa de auditor interno ISO 28 que vamos a tener en el 2020. Entonces, la idea es que ustedes puedan tomarlo y puedan asegurar cada uno de esos eslabones tan importantes de la gestión que realizan. Muchísimas gracias. Con todo gusto. Ahí estamos compartiendo el link. ¿Alguien más? Muy tímidos. Porque estoy hablando yo, ya Guillermo está expectante. Pues bueno, de antemano, nuevamente agradecerles por acompañarnos el día de hoy. Queremos hacerles la invitación a que continúen acompañándonos en estos espacios desde SGS Colombia y SGS Academic, que es la universidad corporativa. Estamos atentos a cualquier solicitud por parte de ustedes como personas naturales o de las empresas a las cuales representan. También brindamos estas formaciones en modalidad in-company, que llamamos, o que es exclusiva para una organización, sea en esta norma o sea en el estándar que deseen realizar o en habilidades blandas. Lo que requieran, con el mayor gusto estamos para atenderles. Muchas gracias. Con todo gusto. ¿Alguien más tiene alguna inquietud? Bueno, ¿les parece que no? Entonces, muchas gracias a Guillermo, muchas gracias a la participación del área comercial y a ustedes principalmente, estimados participantes, por habernos acompañado. Entonces, les deseo muy buen día. Recuerden diligenciar la información del link por si tienen alguna inquietud. Que tengan ustedes un excelente día y muchas gracias. Muchas gracias, feliz día. Buen día para todos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Que estén muy bien. Mil gracias a ustedes. Muchas gracias.